Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza para motivaros a limpiar vuestro hogar. Aquí acabábamos de llegar de la peluquería de Pompi. Normalmente yo las baño en casa, pero para cortarle el pelo a ella prefiero que se lo hagan. Y lo primero que quería hacer al llegar a casa era bañar a Diva para que estuvieran las dos limpias, pero antes voy a poner las camitas en la lavadora para que se vayan lavando y que así esté todo limpio. Esta camita con la estructura blanca es de IKEA y es una pena porque está descatalogada. Es preciosa y me preguntáis mucho por ella. Y la verdad es que no la usan mucho porque Pompi nunca se sube, a ella le gusta estar en el suelo o en la alfombra. Y a Diva le cuesta subir el escaloncito que tiene, así que tampoco la usan demasiado. Además, lo bueno de esta cama es que es desenfundable. Luego tengo una de pelito que no se puede desenfundar y la meto entera, tal cual, en la lavadora y la verdad es que lavado tras lavado aguanta súper bien. Yo las meto en la lavadora y uso mi detergente habitual y no utilizo suavizante. En lugar de eso uso un buen chorro de vinagre de limpieza. Y se me olvidaba, también les pongo oxígeno activo o percarbonato, una de las dos cosas. Y ahora sí, me puse ropa cómoda porque al final pues acabo mojada y llena de pelos y cuando termino esta ropa es para lavar y me pongo a bañar a Diva, que se porta muy bien. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. 'Cause I ain't got nobody. Yo las baño una vez al mes. Muchas veces me preguntáis cómo lo podéis hacer para que vuestra casa no huela a perro y creo que la limpieza del animalito es muy importante, además de muchas otras cosas, por supuesto. Yo siempre digo que mis perras están más limpias que muchas personas. No que todas, pero que muchas sí. I'm in the spotlight, not until midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I try to get everyone to see me. I play my games, but I just end up looking like a showcase. También aprovecho para cortarle las uñas, que esto siempre se lo hago yo, las acostumbré de pequeñitas y la verdad es que se portan muy bien. Y con el secador también, no tengo ninguna queja, a Diva no le gusta demasiado pero se aguanta. A quien le encanta es a Pompi, que siempre que escucha el secador viene corriendo para que le tire aire. I'm sitting here in this empty room, walls keep tumbling down. 'Cause I ain't got nobody, so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time. ¿Veis? Esto es lo que os decía. A la que abro la puerta viene corriendo Pompi para que le dé a ella también con el secador. A mí me hace mucha gracia porque a la mayoría de perros no les gusta nada el secador, pero ella es un caso aparte. Cuando la lavadora ha terminado, meto las camitas en la secadora para que se vayan secando. Sí, yo siempre las meto en la secadora y la verdad es que nunca he tenido problema. Y ahora os quiero compartir la receta de natillas de lotus, que es un postre fácil, delicioso, rápido y además fresquito, que ahora para el verano apetece mucho. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar: leche, maicena, azúcar, yo voy a usar panela, pero podéis usar azúcar blanco o el que queráis, una yema de huevo, crema Lotus, que la podéis encontrar en muchos supermercados,
Y para decorar, galletas Lotus, que esto es opcional, pero bueno, para ponerle al final por encima queda muy bonito. Lo que tenemos que hacer es mezclar en frío la leche, el azúcar, la maicena y la yema de huevo. Mezclamos bien para que se integren todos los ingredientes y ponemos la mezcla en un cazo a fuego lento. Añadimos una cucharada colmada de crema Lotus, esto es un poco a ojo, a mí me gusta con bastante, así que le pongo un poquito más. Y ahora solo tenemos que ir removiendo hasta que vaya espesando. Este paso puede resultar un poco pesado, pero es importante que no dejemos de remover para que no se pegue al fondo del cazo y también para que no queden grumos. Tiene que quedar esta textura espesita. Una vez conseguida retiramos del fuego y llenamos los vasitos. Con esta cantidad a mí me da para 2 vasitos, aunque eso depende del tamaño del recipiente donde lo vayáis a poner. Ya habéis visto que esta receta es súper fácil. Ahora simplemente le ponemos una galleta Lotus por encima o 2, esto ya va a gusto del consumidor, y la parte más difícil, llevar a la nevera y esperar un mínimo de 2 horas hasta que se enfríe. A este tipo de recetas le suele salir costra en la primera capa cuando se enfrían. Yo esto no lo voy a hacer porque no me importa, pero si no queréis que les salga costra, tenéis que cubrir las natillas con film transparente de manera que el plástico toque las natillas. No sé si me he explicado bien, pero bueno, si lo buscáis en internet hay un montón de vídeos. Bueno, Diva se ha quedado aquí en el sofá relajadísima después de su baño y yo me voy a poner a doblar ropa. Si lleváis tiempo por aquí sabréis que doblar ropa es la tarea que menos me gusta hacer de la casa. Y es que me da la sensación de que siempre hay ropa por doblar. Una cosa que intento hacer es lavar a menudo para no acumular mucha ropa sucia y sobre todo doblar y recoger justo al terminar de por ejemplo, pues al recoger la ropa de la secadora o del tendedero. Intento cumplir esta regla a rajatabla porque si no después se me acumula, aunque tengo que decir que no siempre lo consigo. Pero cuando lo hago es lo que mejor me funciona y realmente se nota la diferencia, porque no es lo mismo doblar una lavadora que doblar 4. Con la mano en el corazón os digo que el día que saquen una máquina que doble la ropa y no valga una millonada, seguro que me la compraré. Pero mientras tanto lo mejor es ponerte música o una serie para entretenerte mientras lo haces y que no te resulte tan pesado. Y si alguien tiene otro truco, por favor que me lo deje en comentarios. I'm in the spotlight, not until midnight. I want somebody to hold my hand, 'cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me? Y bueno, luego está el misterio de los calcetines, que en cada lavadora aparece un calcetín desparejado. At me, I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye. Lo siguiente que voy a hacer es ponerme con el salón. Empiezo recogiendo la mesa y sigo con el sofá. Que yo venía muy decidida a pasar el aspirador por el sofá, pero he visto que Diva estaba tan a gustito aquí tumbada que me ha dado mucha pena sacarla. Así que hoy no voy a aspirarlo, que por un día no pasa nada. Eso sí, voy a colocar bien los cojines, que eso es obligatorio.
fireworks. No sé dónde vivís, pero aquí en Barcelona el calor ha llegado de golpe, hace muchísimo calor y yo estoy con el aire acondicionado, pero a Diva le encanta taparse con la manta hasta en pleno agosto. Y por cierto, voy en busca de rellenos buenos de cojín, sobre todo para un par de ellos porque están ya bastante mal, tienen muchos años y necesitan un cambio, así que si tenéis alguna recomendación de alguna tienda donde sean buenos, por favor, dejádmelo en comentarios. Los que tengo en mente son unos de IKEA que me gustan bastante, pero estoy abierta a más recomendaciones. Voy a limpiar la mesa con este limpiacristales en aerosol de Mercadona, mi favorito del mundo mundial, aunque voy a echar poquito porque Diva está muy cerca y este producto huele bastante. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Sigo con este espejo que primero le paso el plumero, sobre todo por la moldura que coge mucho polvo, y este espejo al estar en una zona de paso se ensucia bastante, así que lo limpio todos los días. Muchas veces me preguntáis por este espejo, es de IKEA y está bastante bien de precio para el tamaño que tiene. Aunque este es el modelo antiguo, el que tengo en el vestidor es el modelo nuevo, lo han cambiado un poco, pero bueno, prácticamente ni se nota. Sigo con el mueble de la tele, la verdad es que ha sido todo un acierto hacer este cambio porque no tardó nada en limpiar esta zona y con el otro mueble tardaba muchísimo, además de que detrás de la tele con tanto cable no podía ni limpiar. Si eres nuevo o nueva por aquí y te interesa saber cómo ocultamos los cables de la tele, tengo un vídeo en el canal donde enseño cómo lo hicimos. A la tele primero le he pasado el plumero y ahora la voy a limpiar con el limpiapantallas de Mercadona, que no os lo enseño porque es que ya directamente lo han retirado y no lo venden. Pero podéis comprar un limpiapantallas muy parecido en Amazon o no sé si en Leroy Merlin, o si no, hacerlo vosotros mismos mezclando agua con alcohol isopropílico, que también lo venden en Amazon. El otro día vi una chica por Instagram que limpiaba la pantalla de la tele con el limpiacristales de Mercadona, pero es que lo pulverizaba directamente sobre la pantalla y casi me da un parraque. A mí estas cosas me ponen muy nerviosa porque es que las pantallas son muy delicadas. El caso es que la pantalla quedaba perfecta. No sé, si alguien lo ha probado, por favor que me lo diga, pero yo la verdad es que no me atrevo. El mueble de la tele, como todos los muebles y la mayoría de cosas, lo limpio con el multiusos de bicarbonato de Fabulosa. Más concretamente, el de aroma limonada rosa, que es el que más me gusta y lo compro en Action. Creo que todos nos hemos vuelto fanáticos a este producto, de verdad, es que no he encontrado ninguna persona que me diga que no le gusta. But I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, I know that it's difficult dealing with emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head.
Paso el aspirador por todo el suelo y por la alfombra, que esto lo hago todos los días. Con 2 perritas en casa es obligatorio porque siempre hay pelos y pelusas. Y nosotros no quitamos la alfombra en verano, no lo hacíamos antes, que teníamos la de pelo largo, pues esta que es de pelo corto menos todavía. No nos molesta nada ni nos da calor, a las perritas les encanta y además en verano estamos siempre con el aire acondicionado. Llevo tiempo pensando en hacer de vez en cuando algún vídeo de limpieza que sea solamente con música, con canciones que estén bien para limpiar, para que, bueno, pues os motivéis con el vídeo y con la música. Aunque no sé qué os parece esta idea porque muchas veces me decís que os gusta escuchar mi voz, así que no sé, yo lo dejo por aquí y me decís a ver qué os parece. Lo siguiente que hago es irme a la habitación. Por la mañana me había dejado la cama hecha antes de irme a la peluquería con Pompi, pero quería limpiar el polvo de las estanterías, las mesitas y de toda la habitación. Como veis, hemos podido arreglar la lámpara que se rompió, aunque no va muy fina, pero bueno, de momento nos hace el apaño. Pero cada vez estoy más convencida de cambiarlas por las Bleed Butter de IKEA, que os las enseñé en el último vídeo que hice de productos de IKEA. Al principio no me convencían mucho, pero cada vez que las veo me gustan más. Además, creo que calidad-precio están genial. Otra cosa que os quería comentar es que tengo todo el cabecero de polipiel pelado. Aquí no se ve porque los cojines lo tapan, pero en lugar de cambiarlo, creo que sería buena idea tapizarlo con alguna tela de lino o no sé, no tengo ni idea. Pero yo no soy nada mañosa para estas cosas y no sé si podría llevarlo a algún sitio, quizás a que me lo tapicen. Si conocéis algún sitio o me podéis orientar un poquito con esto, os lo agradecería. Sigo con las estanterías que cogen bastante polvo y no lo hago cada día, pero sí que una vez a la semana con la limpieza semanal de la habitación siempre lo hago. Ya sabéis que primero me gusta pasar el plumero para quitar el exceso de polvo y después ya limpio con la bayeta y el producto. A mí es lo que mejor me funciona, siempre que sea un plumero de estos atrapapolvo para que no vaya esparciendo el polvo de aquí para allá, pero es una forma de que la bayeta se mantenga limpia mucho más tiempo y de no estar moviendo las pelusas de un lado para otro. Al final con el producto la bayeta se moja y las pelusas se quedan pegadas y a mí me parece horrible, la verdad. Puede parecer doble faena, pero al final el plumero lo pasas en un momento y cuando te acostumbras a hacerlo no te da nada de trabajo. Sigo con el tocador. Este espejo, que me preguntáis mucho por él, es de Amazon y es una pena porque hace tiempo que está agotado. Tenéis otros parecidos, pero justamente este no lo tienen. Pero este tipo de espejos creo que son geniales para aprovechar si tienes algún escritorio y convertirlo en tocador de una forma más económica sin tener que comprarte el tocador entero, que normalmente son más caros. Esto es lo que me pasó a mí. Tenía este escritorio que es de IKEA, creo que es uno de los más económicos de IKEA, y no sabía qué hacer con él porque aquí antes tenía el ordenador y pensé en poner el espejo para convertirlo en tocador sin gastarme mucho dinero y aprovechando lo que ya tenía.
Sigo con la puerta del armario, que es toda de espejos. Para limpiar la parte de arriba siempre le acoplo una bayeta a esta mopa, que es la mopa de Mercadona, súper económica, y de esta forma no me tengo que subir a ningún sitio y es mucho más rápido y más cómodo. Como podéis ver, yo ya he quitado el nórdico porque está haciendo un calor terrible, como os he comentado antes. En las fechas que estamos ya no creo que vuelva a refrescar. Eso sí, lo tengo que lavar porque en mi lavadora lo intenté una vez y no podía centrifugar bien y salía chorreando, así que nunca más. Siempre lo llevo a las lavanderías de autoservicio que hay en la calle, que tienen lavadoras súper grandes. One by one, soon you're at the door that you're gone. Ay, ahora que veo esta perspectiva también he quitado los cuadros de encima del cabecero. No sé por qué, a mí me dan venazos y hasta que vuelva a poner otros. Lo bueno de colgar cuadros con las tiras Coman, de estas que son con velcro, es que la pared queda intacta, como podéis ver. Y bueno, pues es una forma de no estropear la pared y poderla tener con cuadros o sin cuadros según lo que te apetezca. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar el aseo de nuestra habitación, ya que estoy aquí. Siempre, cada día, les doy un repaso a los baños, un repaso rápido. Solo he grabado este porque el otro lo hago exactamente igual. Pulverizo un desinfectante por el inodoro, en este caso el de Mercadona, y también el gel de flor de cerezo dentro de la taza, y dejo que los productos actúen mientras voy limpiando el lavamanos y el espejo. El lavamanos lo limpio con Cif de limón, que es el que más me gusta. Me encanta cómo huele, deja un olor a fresco y a limpio increíble, y además elimina muy bien la cal, así que para este uso es perfecto. Después lo enjuago con una bayeta húmeda y lo seco bien para que no queden marcas de agua y vuelva a aparecer la cal. También aprovecho para dar un repaso al tapón del desagüe, que aquí se suele quedar mucha suciedad y así se mantiene siempre limpio. La verdad es que hacer un repaso rápido a diario en el baño hace que se mantenga siempre limpio y sea mucho más rápido y fácil limpiarlo. Y aunque parezca que nos va a llevar mucho tiempo, no tardamos más de 5 minutos, que muchas veces los perdemos tontamente mirando el móvil o haciendo cualquier cosa. Wanna hold you one last time, hold
Ahora que tengo todo limpio y los productos ya han hecho su efecto, voy a acabar de limpiar el inodoro. Yo siempre lo hago con papel, me resulta mucho más cómodo porque así cuando termino lo tiro a la basura y no tengo que estar pues lavando bayetas por separado, por el tema de las bacterias y demás. También limpio por dentro con la escobilla y antes de guardarla siempre pulverizo un poquito de desinfectante, el mismo que he utilizado para el inodoro, para que la escobilla se desinfecte también. Y sí que sobre todo los baños, después de hacer la limpieza rápida, me gusta fregarlos porque siempre queda producto en el suelo y se ensucia. En este caso pues estoy utilizando el fregasuelos de Asebi, que me encanta cómo huele y por cierto se me está terminando y seguro que lo volveré a comprar porque me ha gustado mucho. Touch of who I am when you're far away, and I feel like I'm running in circles around you, and I know I've been acting strange for a while. Y por último me voy a la cocina. Lo primero que voy a hacer es recoger el lavavajillas, que lo tenía pendiente, y esto siempre es lo primero que hago porque es lo que hace que todo se vaya acumulando. A muchas personas les da una pereza terrible recoger el lavavajillas y a mí sinceramente no me molesta, de hecho prefiero 1000 veces vaciar el lavavajillas a doblar la ropa. Y bueno, pues ahora empezar la rueda otra vez, llenar el lavavajillas de nuevo y fregar a mano las cosas que no meto, que en este caso eran 4 cosillas de nada. Espero que os animéis a hacer las natillas y me contéis. Al final de este vídeo os voy a enseñar el resultado, por supuesto, y a mí es algo que sobre todo ahora en verano me encanta hacer porque lo preparas en un momento y tienes en la nevera un postre riquísimo. Ahora quiero despejar completamente la encimera para poder limpiar bien. Esto lo hago sobre todo una vez al día. De las tantas veces que se limpia la cocina, porque por lo menos pues cada vez que cocinas la tienes que limpiar 2 o 3 veces mínimo, lo de apartar las cosas lo hago una vez porque bueno, pues tampoco veo necesario hacerlo todas las veces. Sí que es verdad que me gustaría tener las encimeras más despejadas, pero oye, mi cocina es pequeña y me resulta mucho más cómodo tener las cosas que uso a diario pues más a mano y no tener que estar guardando y sacando. Al final pues esto es una cocina vivida que tiene que ser cómoda para las personas que la utilizan. Una vez tengo todo despejado ya puedo limpiar mejor y pulverizo tanto por los azulejos como por la encimera el multiusos de bicarbonato de Fabulosa, que también va genial para eliminar la grasa. Si leéis la etiqueta
pone que sirve para muchas cosas, para el suelo, para eliminar la grasa y para el acero inoxidable, y doy fe que va genial. Así que es una forma de utilizar un producto para prácticamente todo. Y mis enzimeras son de Silestone y nunca más. Estoy muy descontenta con el tipo de Silestone que nos pusieron. No lo volvería a poner jamás porque es muy delicado, le salen marcas, se rompe con solo mirarlo y es horrible. Para la placa de inducción utilizo este spray especial que compro en Mercadona. Es uno de los productos que más me gustan para limpiar la placa, aunque a veces también voy cambiando y utilizo el CIF. Pero este producto y el CIF son los que más me gustan para limpiar la placa de inducción. Aunque para una limpieza rápida diaria, para mí este es el mejor. Una vez a la semana saco todo lo que hay en las estanterías de la cocina y las limpio bien, aunque realmente lo único que tienen es polvo, y de esta forma no se acumula demasiado. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I want to be silly, baby, dance the night away. I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free. El fregadero es muy importante mantenerlo limpio para que la cocina se vea bien, y esto también es una de las cosas que hacemos, por lo menos yo, un montón de veces al día, pero no me pesa porque me encanta hacerlo. Primero siempre limpio bien el tapón del desagüe donde quedan restos de comida y después limpio todo el fregadero con CIF. Este producto es un comodín, sirve para todo y va genial para fregaderos tanto de acero inoxidable como de resina. Just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. Lo siguiente que hago es pasar el plumero por las ranuras de la puerta, por las lámparas y por los cuadros de la barrita. Y este pie metálico del taburete tengo que limpiarlo cada día para que se vea bien porque se nota muchísimo el polvo. Pero como os digo, el multiusos de Fabulosa va genial para el acero inoxidable y lo deja perfecto. También aprovecho para limpiar con un papel la esquina de esta mesa que al tener estas patas es muy incómodo de limpiar porque no cabe el aspirador.
Y por supuesto, si tenéis armarios de alto brillo en la cocina, sabéis que sí o sí tenéis que darle un repaso cada día porque las huellas se notan muchísimo. Eso sí, yo os recomiendo que utilicéis esta mezcla de agua con alcohol que va genial, los deja perfectos y además no hace falta secar. Así que sí, el acabado de brillo es un rollo porque se ensucia mucho, pero también es muy fácil de limpiar. Lo que no me acaba de convencer es esta ranura que tienen mis muebles de la cocina donde se va quedando mucha suciedad y mucho polvo. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Y después de haber limpiado, qué mejor recompensa que unas natillas de lotus bien fresquitas. Aquí tenemos el resultado. Os recomiendo que le pongáis un poco de canela por encima y están buenísimas, de verdad. Espero que las hagáis y que os gusten mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Recordad que no se trata de tener una casa perfecta, sino de hacer que se sienta un hogar. Si os ha gustado, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.